Mateo 7, versículo 21, dice lo siguiente. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjense que esto es gente que, teóricamente tenía el poder de Dios y sin embargo no hacía el bien, hacía el mal. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿quiénes no van a estar en el cielo? Porque yo creo que cuando nosotros lleguemos al cielo nos vamos a dar cuenta de tres cosas. Primero, que vamos a estar nosotros, gloria a Dios. Gracias, Señor. Ojalá que estemos, ¿verdad? Segunda cosa, que van a haber muchos que no esperábamos ahí. Muchos que pensábamos no van a estar, van a estar. Y a la vez muchos que pensábamos que iban a estar, no van a estar. Y eso va a ser triste. Porque quizá nosotros pensamos que el hecho de predicar o de estar al frente de iglesias o hacer grandes campañas califica a hombres. Pero sabemos por la palabra que no es verdad. No los califica, ni nos califica. El que Dios te use no te califica. El que Dios te use es simplemente un llamado de atención para que te santifiques. Así que ¿quiénes no van a estar? Los no arrepentidos no van a estar. Los no arrepentidos. Por eso vuelvo a repetir la palabra. Arrepentíos y convertíos para que vengan sobre vosotros tiempos de ¿qué? De refrigerio. ¿Cuántos dan gloria a Dios por el refrigerio? Estos días de calor, ¿verdad? Entendemos lo que quiere decir refrigerio, ¿verdad? Ahora. Antes no sabíamos bien qué era refrigerio, pero ahora entendemos lo que es morirse de calor en el infierno o tener un buen aire acondicionado. Bueno, tiempos de refrigerio vienen sobre aquellos que se arrepienten. Y hoy quiero hablarles un poco sobre eso, sobre tiempos de refrigerio. Vamos a ilustrar esto hoy un poquito con la historia de José. Ustedes se acuerdan de José, ¿verdad? José fue, y ahí tengo a Graciela Meotto que me dice que antes de empezar diga que hay bautismos el 19 de marzo, domingo. Domingo 19 de marzo, perdón que me olvidé de Graciela domingo 19 de marzo, 19:30 horas, bautismos. Cualquiera que se quiera bautizar, hable con Graciela Meotto. Así que luego de este chivo comercial, vuelvo a la palabra. ¿Qué? ¿La pastora qué quiere decir? Ah, elegidas, perdón. Otro chivo tengo que pasar. ¿Qué? ¿Y qué cosa, perdón? Perdón, hermanos, perdón, empecé a predicar. Bueno, estudio bíblico este miércoles empieza. Estudio bíblico. Presencial. Elegidas el sábado que viene, 4:30 de la tarde, acá. Las elegidas se han reunido y hay nuevas ideas, nuevas dinámicas. Vengan y serán sorprendidas las mujeres. Café Varones viene después. Y creo que no tengo nada más que decir, ¿verdad? Gracias, perdón. Bueno, vamos a empezar entonces para ilustrar esto con la historia de José. Ustedes conocen a José, saben lo que es la historia de José, la hemos predicado 28.000 veces. Nadie tiene dudas sobre lo que pasó con José. Ustedes se acuerdan que a José, que era un hijo, era el menor de los hijos en aquel tiempo, de Jacob, le fue dado un sueño donde sus hermanos, que eran mayores que él, se arrodillaban delante de él. Y José fue y les contó a los hermanos el sueño que había tenido. Y sus hermanos, que estaban celosos, porque el padre de José tenía un aprecio especial por José y un amor especial por José, y le había regalado un manto de colores también, lo llevaron al desierto y primero lo quisieron matar, finalmente lo pusieron en un pozo y después lo vendieron como esclavo.
Y José pasó una vida de penurias, básicamente. Por eso creo que tiene mucha relación con las vidas que hemos pasado algunos de nosotros. Si vos te sentís que has tenido una vida donde has tenido mucho ataque, José también. Pero José tenía una particularidad: siempre hizo todo con excelencia. Siempre hizo todo bien, a pesar de que estuvo en lo más profundo de la oscuridad y estuvo preso injustamente por haber sido acusado por la mujer de Potifar, injustamente, de haber abusado de ella. Fue a la cárcel, ¿ustedes se acuerdan? Y ahí en la cárcel resulta que interpretó un sueño, y el sueño que interpretó fue un sueño bien interpretado, y el copero de Faraón se olvidó por 2 años de contar que él interpretaba sueños, que él le había pedido, por favor, acordate de mí, y se olvidó 2 años. Pero en un momento Faraón tuvo un sueño y no había quien lo interpretara, y el copero se acordó que José interpretaba sueños, y José resulta que interpreta el sueño, y Faraón lo pone a gobernar. Es tan impresionante la interpretación que le da a José a Faraón de lo que iba a pasar, que Faraón lo pone a gobernar Egipto. Y yo sé que muchas veces lo presentamos como el número 2 de Egipto a José, pero en realidad la Biblia no dice eso. La Biblia dice que José fue puesto como rey sobre todo Egipto y que fue gobernador de Faraón. O sea que José era la persona que gobernaba Egipto, de hecho. Y resulta que en un momento de hambruna, los hermanos de José, que ustedes se acuerdan, fueron quienes ¿qué hicieron los hermanos? Lo vendieron como esclavo, lo quisieron matar primero, después no lo mataron, pero lo vendieron como esclavo. Llegan a pedir comida a Egipto, sabiendo que Egipto tiene comida. ¿Por qué? Porque en Israel había hambruna, Israel moriría. Jacob moriría, su familia moriría e Israel perecería. Entonces llegan a buscar y José los recibe y ellos no saben que es José. Entonces José ve llegar hermanos no arrepentidos. Digan conmigo, no arrepentidos. No están arrepentidos. Llegan a José. José es una prefigura de Cristo. Es una figura de Jesús. Pero los hermanos, los que llegan, no están arrepentidos. Sin embargo, están ahí. Están en su presencia. Y ellos conocen al rey que administra todo lo de Faraón. Pero lo que no saben es que ese José es su hermano. No saben. Y José no se los dice. ¿Por qué no se los dice? Porque todavía no están listos para escucharlo. No están listos. Él sabe que su corazón no está listo para escuchar eso. Por eso el Espíritu Santo lo guía a José a decirles que vuelvan a Egipto. Yo sé que esta parte muchos no la tenemos muy clara, cómo es toda esta parte. Por eso quiero enfocarme en esto. José los manda de vuelta y les dice: vayan y tráiganme a su hermano menor, a Benjamín. Ellos le cuentan que tienen un hermano menor que no está con ellos y le dice: vayan y tráiganme a su hermano menor. Y José lo quiere vender. Entonces llegamos a Génesis 43, en el versículo 26. Y acá estamos ya donde ellos llegan con Benjamín, ¿no? Y dice: y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. O sea, imagínense que ellos están maravillados por José, sin saber que José es su hermano al que quisieron matar. Ellos lo ven como un hombre poderosísimo que los puede salvar de la muerte. Entonces les pregunta José cómo estaban y dijo: vuestro padre, el anciano que dijisteis, que es el padre de él, pero ellos no saben, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron: bien,
va a tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. Acá vemos a José llorando solo. Digan conmigo: llorando solo. No llora delante de ellos, porque todavía no les ha revelado quién es Él. Y llora solo, y Él es una prefigura de Cristo. Saben que Jesús también lloró. Una vez le pregunté a mis hijos: ¿qué versículo saben ustedes de memoria de la Biblia? Y me dicen, no sé si fue Tomás, me dijo: Jesús lloró. Eso era lo que es un versículo, Jesús lloró. Y fue cuando lloró por Lázaro, ¿se acuerdan? Pero es un versículo, Jesús lloró. Jesús lloraba, Jesús tiene emociones como nosotros, porque nos hizo a su imagen y semejanza. Y Jesús llora por nuestro pecado. Él llora por nuestro pecado. Él llora por nuestra muerte en pecado. Así como lloró por Lázaro, Él llora por sus amigos. Él llora cuando nosotros pecamos. Y Él lloró, en este caso, como José lloró. Y este es el corazón de nuestro Salvador, incluso hacia los pecadores. José y sus hermanos estaban comiendo y bebiendo en la misma habitación que José, pero él fue solo a su recámara y lloró. Y yo quiero que no nos atrevamos a pasar de largo esta afirmación, porque estos hombres estaban comiendo en la presencia de José sin saber que José era José, su hermano, y sin haber sido completamente restaurados y sin una revelación de su amor y de su gracia. Y yo creo que nosotros podemos estar en presencia del Señor y aún así sentirnos no amados y no tener una revelación de su poder, ni de su gracia, ni de su amor. Y yo pienso que muchos cristianos hoy irán a la casa de Dios, hoy en este día, primer día del mes, así como muchos de ustedes están acá en Guayo, irán a la presencia del Señor y aún así se sentirán no amados. Podemos estar en la presencia de Dios y sentirnos no amados. Muchos van a la casa de Dios a cantar, a adorar y volverán a casa con la misma mentira. Dios no me muestra ninguna evidencia de que me ama, dicen. Mis oraciones quedan sin respuesta, piensan. Él realmente no se preocupa por mí de la forma que se preocupa por otros cristianos, piensan. Y están viviendo en una mentira, porque no saben que Dios llora por ellos, que Jesús llora por ellos y se preocupa por ellos. Y sin embargo, son sus malas decisiones y sus propios caminos los que los han llevado a la situación en la que están, no Dios. Dios está dispuesto a salvarlos y a restaurarlos. Si solamente se arrepintieran y se convirtieran de corazón, vendrían a ellos tiempos de refrigerio. Pero siguen en la misma, siguen en su pecado, siguen haciendo las mismas cosas que siempre hicieron y esperan que Dios los escuche y que haya una nueva cosa. Y Dios en su misericordia los escucha, pero llora por su pecado, llora por esa muerte diaria, esa decadencia diaria que rodea a cada uno de los que peca diariamente. Ahora quiero decirte que así estaban los hermanos de José. No tenían una revelación del amor de su hermano, no tenían una revelación del amor del Padre, no tenían un arrepentimiento genuino y no tenían un quebrantamiento. Ellos estaban ahí como gente que había ido a pedir comida, escuchen, solamente. ¿Y cuántos creyentes venimos a la iglesia a pedir comida? Solamente.
No hemos demostrado ni un ápice de quebrantamiento. No hemos demostrado ni un poco de arrepentimiento y solamente venimos a pedir comida. Pensamos que Dios puede hacer las mismas señales que hizo con los panes y los peces. Y Dios nos dice, no se trata de eso. No trabajen por la comida que perece, sino trabajen por la comida que a vida eterna permanece. No sirvan a lo que es material. Ustedes vienen a pedirme ustedes vienen por las señales que yo hago, ustedes vienen por la comida que yo puedo dar, pero yo les digo, no trabajen por eso, trabajen por la vida eterna. Y cuando digo trabajen, no estoy hablando de trabajar, hablo de servir, de creer, hablo de arrepentirse y de caminar el camino cristiano realmente. Y así estaban los hermanos de José, sin una revelación del amor del Padre, sin un arrepentimiento genuino, sin un quebrantamiento. Por eso José todavía no les muestra quién era él, no les dice, yo soy. Ni llora adelante de ellos. Entonces en Génesis 43, versículo 31, dice que lavó su rostro, para que no se dieran cuenta, ¿no? Y salió y se contuvo y dijo, poned pan. Les dio de comer de nuevo. Les dio de comer. A ver, los hermanos de José habían reconocido su pecado de alguna forma, pero necesitaban llegar al final de su amargura. Necesitaban llegar al final de su quebrantamiento. Necesitaban llegar al final de sus recursos propios. Y necesitaban llegar al final de sus fuerzas propias antes de que José pudiera revelarle su amor. ¿Por qué? Porque todavía no tenían el corazón quebrantado. Y ustedes saben que en el Salmo 51, versículo 17, y quiero que atesoren este salmo en su corazón, dice lo siguiente, Salmo 51, 17, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y yo sé que vos decís hoy, yo tengo el corazón quebrantado, pero yo te digo, ¿realmente? ¿Por qué lo tenés quebrantado? Y bueno, por todo lo que me pasó. Y es justo, sí, todo lo que te pasó, pero ¿es por lo que te pasó o es por la ofensa a Dios? ¿Por qué es que tenés el corazón quebrantado? ¿Es porque te agarraron o es arrepentimiento genuino? ¿Por qué es que tenés el corazón quebrantado? ¿Es porque llegaste a Dios realmente diciéndole, Señor, me di cuenta que te ofendí realmente? ¿O porque te vienen pasando cosas en la vida que son difíciles? Porque el quebrantamiento puede venir por muchas cosas. Segunda de Corintios 7, versículo 10, dice, escuchen, Segunda de Corintios 7, 10, pongámoslo en la pantalla, por favor. Dice, porque la tristeza, díganme conmigo la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces quiero decirte que no hay arrepentimiento sin tristeza, según Dios. No hay arrepentimiento sin que vos te sientas triste. El arrepentimiento tiene dos componentes. Uno que es volitivo, tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con decidir no hacerlo de nuevo. Pero hay un componente del arrepentimiento que es tristeza verdadera, según Dios. Tristeza de haber hecho lo que hiciste que dañó a Dios. Y yo creo que a nosotros nos falta mucho eso. Muchos de nosotros cuando pecamos, capaz que alguien nos agarró en nuestro pecado y nos entristece eso, que otro sepa. Pero realmente estamos tristes por nuestro pecado, realmente estamos tristes porque Dios ha sido ofendido, porque hemos ofendido a Cristo, porque Jesús lloró. Cuando nosotros estamos pecando,
lo estamos metiendo a Dios en nuestro pecado. Si uno cae en un vicio, por ejemplo, lo está metiendo a Dios en ese vicio. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo. Entonces vos estás pecando y estás metiendo a Dios en ese pecado. Y eso no te da tristeza, pero sí te da tristeza todo lo que te pasa. Entonces tenés el corazón quebrantado por lo que te pasa a vos, pero no porque le rompiste el corazón a Dios y Dios está llorando. Por eso, la tristeza según Dios es producida por el Espíritu Santo y es distinto a que estés triste porque te agarraron. Estás triste porque tenés temor de Dios y estás arrepentido por tu pecado. El otro día escuchaba una canción de Samuel Hernández que dice que Dios primero te susurra, después te grita y después te pega un ladrillazo. Muchos de nosotros estamos sufriendo los ladrillazos y no nos damos cuenta de las relaciones de causalidad que existen entre nuestro pecado y los ladrillazos. Los ladrillazos no vienen porque sí, los ladrillazos vienen porque el juicio, dice 1 Pedro, empieza por la iglesia. Porque de otra forma, le dijo Pablo a los Corintios, ¿cómo juzgaríamos a alguien de afuera si no podemos juzgar a los de adentro? El juicio empieza por la iglesia, por eso nosotros que estamos como parte del cuerpo somos juzgados por Dios de forma que el mundo no es juzgado. Vos decís, ¿por qué a mí me pasan todas estas cosas? Yo te digo, es por tu pecado. Quiero que establezcas la relación de causalidad, causa-efecto. Por eso te digo, hoy viene un nuevo día, porque lo único que pide Dios es arrepentimiento. Y vendrán tiempos de refrigerio. Arrepentimiento, arrepentimiento, pero arrepentimiento no banal, arrepentimiento en serio, arrepentimiento según Dios. Porque somos pecadores que estamos en la mano de un Dios que es fuego consumidor. Las luchas, las pruebas que pasaste hasta ahora tenían un solo fin, que era mostrarte que ese vaso de barro que está duro hoy tiene que ser quebrantado para dejar salir lo que tiene adentro, el tesoro en vasos de barro. Esas luchas que pasaste hasta hoy tienen como fin mostrarte que tenés que arrepentirte realmente. Es la forma de Dios, la tribulación es la forma de Dios que tiene Dios de mostrarte que todavía hay cosas que solucionar en tu vida y que hay cosas con las cuales lo estás lastimando. Por eso, David, cuando mató a Urías Eteo, ustedes se acuerdan de eso, él no estaba arrepentido. No estaba arrepentido y tuvo que venir el profeta Natán. ¿Se acuerdan de él? Segunda de Samuel 12, versículo 1. Dios no sabía cómo hacer para mostrarle a David, David, vos no podés seguir en la misma. Mataste a un tipo y no te das ni cuenta que mataste a un hombre. ¿Estás preocupado por otras cosas todavía y no te diste cuenta que hay pecado delante tuyo? ¿Y cómo podemos ser nosotros, no, que no nos damos cuenta? Y Dios le manda a Natán. Leámoslo. Dice, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, le cuenta una historia. Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová,
que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Fíjense cómo somos, ¿no? Nos hablan de pecado y siempre proyectamos en el otro. Decimos, esta palabra debe ser para aquel, ¿no? Y nosotros no pensamos en nosotros. ¿Cuál fue la reacción de David? ¿Cuál fue la reacción de David? Dijo, aquel que muera porque no es misericordioso. El mismo que había matado al hombre y había tenido relaciones con su mujer. Y no se había dado cuenta. Por eso estamos tan ciegos a veces, ¿no? Tan ciegos con respecto a nuestro pecado. Y me incluyo. Tan ciegos nosotros mismos con respecto a nuestro pecado. Pensamos que las tenemos todas, ¿no? Que Dios es malo con nosotros. Entonces dijo Natán a David, versículo 7, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Y David escribió esto, escuchen, el Salmo 51, que se llama así, Salmo 51, vamos a leer desde el primero, versículo 1, se llama arrepentimiento y plegaria pidiendo la purificación. Así dice en la Biblia. Al músico principal. Salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Esto es lo que escribe David en ese momento. Dice esto. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Fíjense cómo se ve en el corazón de David, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios, como el pecado siempre es contra Dios. Por más que sea un pecado contra el hermano, es contra Dios. Por más que uno haya matado a una persona, por más que uno haya agredido a sí mismo, por más que uno esté en un vicio y se esté autoagrediendo, el pecado es contra Dios. Por eso David le dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Él se refiere a ¿qué? A la semilla adámica, ¿verdad? Se refiere a que todos nosotros tenemos, como diría Freud, dos grandes pulsiones, dos grandes impulsos, el de la vida y el de la muerte. Y el de la muerte es el que está en nuestro cuerpo. Pablo en Romanos 7 dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y todos nosotros tenemos compulsión por el pecado. Hemos sido concebidos en pecado, no nacimos buenos, nacimos malos y seguimos siendo malos. Por eso necesitamos arrepentirnos. Y no es que nos arrepentimos una vez cuando fuimos salvos. Nos tenemos que arrepentir todos los días, porque todos los días pecamos y todos los días hacemos las cosas mal. Y Dios está airado contra el pecador, pero perdona la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de todos los que se arrepienten. Así que por eso el Señor hoy nos está llamando a arrepentimiento. ¿Estuviste viviendo tiempos difíciles? No importa quién seas, el Señor te llama al arrepentimiento. ¿Pensás que las tenés todas bien, que hiciste todo bien? Lástima, porque hoy es día de arrepentimiento, hoy es día en que el Señor puede sacarte de acá con tiempos de refrigerio, aún en medio del calor, así como bajó la temperatura hoy, vieron que bajó como de 37 a 31, no es mucho, pero bajó, bueno, así podés salir con menos temperatura hoy. Y dice,
He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Aleluya. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Escondo tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Díganle, levanten las manos y díganle, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Aleluya. Pocas manos levantadas veo. Y no pasó así con los hermanos de José, ¿saben? Los hermanos de José no estaban arrepentidos por lo que le habían hecho a José. No sabían todavía. Estaban preocupados por su hambre. Estaban preocupados por su hambre, no estaban arrepentidos. Estaban preocupados por lo que les había pasado. No estaban arrepentidos. Habían ido a buscar pan y José les dio pan. Lloró y les dio pan. Y así también se siente Dios cuando vos venís a la iglesia preocupado por lo que te pasó, buscando pan, pero no estás arrepentido. Él llora y te da pan, porque Él es misericordioso. Ellos estaban delante de su hermano y no lo sabían. Génesis 43:33. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Y estaban todos aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. ¿Por qué estaban atónitos? Atónitos quiere decir sorprendidos. ¿Por qué estaban sorprendidos? Porque estaban comiendo con el hombre que gobernaba Egipto, nada más que por eso. No eran conscientes de su error, no eran conscientes de que ellos mismos lo habían puesto en un hoyo y lo habían vendido como esclavo. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera que las de ellos. Porque Benjamín, cuantos saben, no tenía culpa de esto. Y hay veces que vos mirás a otros hermanos y decís, ¿pero por qué a este tiene una porción 5 veces mayor? Y bueno, ¿será que capaz que se está moviendo en santidad? Porque la santidad, quiero decirte, no te garantiza la entrada al cielo. Escúchame, no te garantiza la entrada al cielo. Porque no entran los santos al cielo entran los perdonados. Pero la santidad es lo que hace que en esta tierra te vaya bien. Cuando vos mantenés pecados ocultos, después te vienen los golpes por otro lado. Abrís puertas al diablo, te vienen los golpes y mantenés pecados. El otro día vino un hermano acá a decirme, pero yo no tengo pecado, no tengo nada. Y yo le dije, sí tenés pecado. ¿Cómo no vas a tener pecado? ¿Tenés pecado? ¿Cómo me vas a decir eso, que no tenés pecado? Porque yo no peco, no hago nada, hago todo bien. El Señor, yo vengo, oro, doy esto, hago lo otro. ¿Cómo no tenés pecado? Claro que tenés pecado. Arrepentite. Porque es esa forma de pensar lo que hace que Dios no te dé nada. ¿Cómo no tengo pecado? Reconoce tu pecado. Es por tu pecado que te pasa todo lo que te pasa. Pero no porque Dios quiera, es porque vos le abrís las puertas al diablo. Por eso hoy estábamos cantando, al campo del diablo entré a sacar lo que él me robó. ¿Cómo entro al campo del diablo? Con santidad, con arrepentimiento. Es arrepentido que entro ahí. Si no entro arrepentido, no entro al campo del diablo. No nos va a restituir nada Dios, hermanos, si no nos arrepentimos. Y dice que bebieron y se alegraron con él. Pero como decía, no tenían el corazón quebrantado. Entonces José los somete a una prueba final. Digan conmigo, una prueba final. Y muchos de ustedes han tenido la prueba final estos meses, este mes. La han tenido. La prueba final. ¿Cuántos sienten que han tenido la prueba final este mes? Yo también. Dice en Génesis 44, que se llama la copa de José, que mandó José al mayordomo de su casa diciendo, llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar,
y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal, y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. O sea que José lo que hace es, les da un montón de cosas y en el medio desliza una copa que era de él. Y habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a estos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Y cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos le respondieron: ¿por qué dice nuestro señor tales cosas? Nunca tal hagan sus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? O sea, ellos estaban tan seguros de que no se habían robado nada, estaban tan seguros de su inocencia, que dijeron en Génesis 44, versículo 9: aquel de tus siervos en quien fuera hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Acá ya no había lucha, hermanos. Acá ellos estaban dispuestos por la circunstancia al arrepentimiento. Ya estaban punto caramelo en este momento. Ya no había lucha, ya no había orgullo. Habían sido humillados, quebrantados y gritaron: no seguiremos acá, nos damos por vencidos, nos rendimos, examínanos. Y yo creo que esa debe ser nuestra oración hoy. Señor, examíname. Yo estoy seguro que no, pero examíname. ¿Y qué pasó? No habían pasado la prueba final. En Génesis 44, 11, vamos a pasar un versículo, al 11 vamos directo. Ellos entonces se dieron prisa y derribando cada uno su costal en la tierra, abrió cada cual el costal suyo y buscó desde el mayor, comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Ahora, ¿la copa estaba dónde? Estaba justo en el que no tenía culpa. La copa estaba justo en el que no tenía culpa. Pero ¿cuál era el problema? El problema era que Jacob había dejado ir con ellos a Benjamín, pero la vida de Jacob estaba ligada a Benjamín. Si Benjamín cayera preso, Jacob moriría. Y ellos no querían que su padre muriera. Entonces, vino Judá, entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o en qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Entonces les dice: ustedes quedan libres, yo me voy a quedar con Benjamín, para que sea mi siervo. Entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez. Y un hermano suyo murió, ese José, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos: traédmelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre: volved a comprarnos un poco más de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos ir,
si nuestro hermano va con nosotros iremos, porque no podemos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. O sea, le dicen básicamente, tenemos que volver con Benjamín. Entonces tu siervo mi padre nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, el uno salió de mi presencia, o sea, murió, era José, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto, y si tomáis también a este delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol, o sea, me muero y me voy al infierno. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre, te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. O sea, lo que le dice ahí el hermano, y si ustedes saben, Judá estuvo entre los que mataron a José, o querían matar a José, los que lo vendieron como esclavo, pero los que mataron a José para su padre. El problema que hay acá es que Judá dice, yo me pongo en lugar de Benjamín. Yo quedo como, él intercede por Benjamín. Intercede por Benjamín. ¿No? Y yo creo que esto es parte del arrepentimiento genuino. El arrepentimiento tiene que ser por nuestra vida y también por la vida de los demás. Yo creo que el Señor nos está llamando hoy a interceder también, a interceder por nuestros hermanos hoy acá. Hoy es un día de arrepentimiento en la iglesia y el Señor nos llama a interceder por nuestros hermanos, aún por los que se equivocaron con nosotros. Así que eso es lo que está diciendo acá el Señor a cada uno de nosotros. En Génesis 45 dice en el versículo 1 que no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos y no quede nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios de delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Y ahí José se les revela a sus hermanos. Ahora quiero decirte una cosa, leímos mucha palabra. Yo sé que a veces para algunos es difícil, pero es importante entender esta historia. ¿Saben cómo termina esto? Versículo 13. Dice, haréis pues, pongamos el versículo 13 arriba, haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos
hablaron con él. Ahora tenían un sentido de familia. Este hombre que ellos veían tan alto era su hermano, y ellos que lo habían vendido como esclavo a Egipto terminaron con amor incondicional y aceptación. Y yo quiero decirte que el mundo puede escuchar sobre estas cosas, pero solamente el cuerpo de Cristo puede experimentarlas. Solamente nosotros podemos experimentar estas cosas. Y yo no sé el mal que te hicieron, capaz que te hicieron mal antes, capaz que vos sos este José, o capaz que sos vos la que hiciste mal o el que hiciste mal. Pero hoy el Señor nos llama a abrazarnos y a llorar los unos sobre los otros, y nos llama a arrepentirnos verdaderamente. Y nos llama a pasar a un tiempo de refrigerio en esta mañana. A pasar a un tiempo de refrigerio realmente. ¿Has tenido momentos difíciles? No importa. Fue hasta hoy. Hoy el Señor te llama a arrepentirte. Y mientras tomamos la Santa Cena, vamos a tomar la Santa Cena ahora. Mientras tomamos la Santa Cena, yo te pido que entendamos y discernamos el cuerpo de Cristo y nos arrepintamos verdaderamente. Hoy. ¿Has tenido muchos ataques últimamente? Acordate, es por tu pecado, no es por otra cosa. He tenido muchos ataques, es por mi pecado, no es por otra cosa. Vos pensás que no, pero es por tu pecado. Probá al Señor en esto. Probá al Señor en esto. Me acuerdo que una vez yo dije que éramos todos pecadores en un culto en donde no había casi gente, y vino un tipo y me quiso pegar una piña directamente porque yo le había dicho que era un pecador. Esto enfurece a la gente. Te enfurece que te digan que sos un pecador. Pero considera esto. El Señor es el único que ha sido ofendido verdaderamente por tu pecado. No soy yo, no es tu esposo, no es tu esposa, no es tu hermano, no es tu hermana. Es Dios mismo el que ha sido ofendido. Y la razón por la cual has vivido este calor insoportable y este achaque inesperado y este desastre que ha venido sobre tu vida es por tu pecado. Por eso hoy arrepentíos y convertíos, y vendrán sobre vosotros tiempos de refrigerio. No te mientas más, no seas como David, sino que hoy Dios quizá enviará un Natán o ha enviado un Natán a que te des cuenta que es tu pecado. No es otra cosa, es tu pecado la fuente de infelicidad. Es tu pecado lo que te hace infeliz, es tu pecado lo que te mantiene en el piso. Es tu pecado y nosotros no entendemos la relación de causalidad, la causa-efecto. No entendemos que el pecado tiene efectos en nuestra vida. No entendemos eso, no entendemos que como iglesia hemos sido llamados a santificarnos. No entendemos eso, pensamos que es el estudio, que tenemos que estudiar, que tenemos que saber teología. Pensamos que tenemos que orar, que tenemos que ayunar, y el Señor nos dice, no, arrepiéntanse. Lo único importante es que se arrepientan, realmente, porque no es lo que ustedes ministren, no es lo que el Señor los use. El Señor puede usar un burro, no es lo que ustedes sepan de teología. El Señor puede usar a cualquiera. No es lo que ustedes oren. Los musulmanes también oran. Es más, oran más que nosotros. Y después van y se ponen un chaleco bomba y vuelan todo. Los fariseos también ayunaban y conocían la palabra. Y eso no les valía de nada, porque tenían un corazón no arrepentido.
Y el Señor le dijo al pueblo de Israel, es por vuestro corazón no arrepentido que sufren todas estas cosas. ¿Querés dejar de sufrir? ¿Quiénes quieren dejar de sufrir? ¿Se puede dejar de sufrir? En cierta medida se puede. Claro que sí. Claro que sí. ¿Cómo dejo de sufrir? Me santifico. ¿Cómo dejo de sufrir? Dejo los vicios. ¿Cómo dejo de sufrir? Dejo las discusiones vanas, dejo las peleas, dejo las codicias, las iras, dejo las contiendas, dejo las peleas. Así dejo de sufrir. Así dejo de sufrir. ¿Cuántos matrimonios sufren porque queremos tener razón? Quiero tener razón y sufro porque quiero tener razón y nunca voy a poder tener razón. Es inútil tratar de tener razón. ¿Cuántos matrimonios sufren por discusiones vanas que no tienen ningún sentido? ¿Cuánta gente sufre porque está con personas que no son ni su marido ni su mujer y viven vidas desgraciadas? ¿Cuánta gente sufre porque le ha hecho mal a otros y ahora no puede con su propia culpa? ¿Cuántos sufren porque aún los que se creen más santos o los que nos creemos más santos somos pecadores que merecemos el fuego del infierno y no nos hemos arrepentido? Por eso quiero decirte hoy, el Señor nos da hoy, durante la Santa Cena, oportunidad de arrepentirnos. Amados, Dios habita en los humildes y los quebrantados de corazón. Se deleita en su familia. Él nos ha amado incluso cuando éramos pecadores, pero nos pide hoy esto. Vamos a leer 1 Corintios 11 y vamos a leer desde el 23 en adelante. Dice lo siguiente. Dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que mientras comemos el pan, antes de comer el pan, vamos a hacer un silencio y vamos a escuchar la música y cada uno examínese a sí mismo y pruebe a ver si el Señor haya en él camino de perversidad. Yo sé que vos pensás que estás perfecto delante de Dios o perfecta delante de Dios. Pensá, examinate, porque necesitas refrigerio, necesitas que terminen los achaques, que terminen los ataques contra vos. Y bueno, y esas son cosas que el Señor ha permitido como la prueba final de la copa de José, para que vos entres en razón. Esto es como el episodio de Urías Eteo y el profeta Natán viniendo para que vos entiendas que hay camino de perversidad en vos y puedas arrepentirte y convertirte y van a venir tiempos de refrigerio. Así que ahora hacemos silencio y escuchamos la música y le pedimos, examíname, Señor, en este momento.
Ya no quiero ser la iglesia que presenta a sus miembros a la iniquidad. Porque qué concordancia tiene Cristo con Belial. Qué acuerdo Cristo con los demonios. Qué correspondencia tiene el venir a buscarte y el hacer mi propia voluntad. Señor, mis caminos han sido hallados inmundos delante de ti. Mis obras, trapos de inmundicia. Mis iniquidades habían hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Por lo cual te pido perdón, y cada uno te pide perdón por lo que sea que tú le hayas traído a la mente en este momento. Señor, si he atacado a un hermano, si he odiado a alguien, si he codiciado la mujer del prójimo, tu palabra dice que he sido adúltero en mi corazón con ella. Si he codiciado la casa, el animal, si he sido avaro, si he sido maledicente, si ha morado en mi casa la injusticia, si he estado en fornicación, decile cualquiera sea la cosa. Si he peleado en mi matrimonio, si he sido egoísta en mis caminos, si he sido avaro, si he pasado del que necesita y he cerrado mi corazón contra Él, ¿cómo mora mi corazón? Tu amor, Señor. Perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname. Perdóname por vicios. Perdóname por alcohol, tabaco, drogas, pornografía. Perdóname, Señor. Díganle, todo eso está en la iglesia. Perdona, Señor. Perdóname, Señor. Decirle por la deshonestidad, por haber robado, por haber hurtado, por haberme quedado con cosas que no son mías. Perdóname, Señor. He pecado contra el cielo y contra ti, decile. No solamente contra mis hermanos. Y por eso ha venido contra mí todo este ataque. Por eso me has entregado en manos de mis enemigos, Señor. Que no me pase a mí como a Israel, Señor.